Al fin será la inauguración oficial del evento deportivo del año. Shakira fue adelantándonos algunos pedacitos en su Instagram de lo que puede llegar a ser, pero esta mañana me despierto con un montón de mensajes. Tienes que analizar esto porque ha cantado a capela. Y aquí sí, chicos, como digo yo, aquí no hay trampa ni cartón. Vamos a ver qué tal suena Die Die en la voz de Shakira completamente al natural, sin ningún tipo de maquillaje. You're about to reach the glory, only one step away. Nada, ¿eh? All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you got to believe, cause you know what it takes to believe in the dream at the top of your game. Feel it. Everything you need. ¡Qué pasada! Así mismo suena Shakira. Exactamente, está en la misma tonalidad que la canción original. Si te fijas, es cierto que la versión de estudio está arreglada para estudio. Pero si una persona no afina, tiene problemas, aquí al natural también se vería, ¿no? En este caso, está cantándolo exactamente igual, en la misma tonalidad. Y aquí se ve la realidad, chicos. All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, just do it again. La diferencia más notoria que vas a encontrar es el cierre cordal. Si te fijas, Shakira tiene un cierre cordal que va trabajando y que es muy aireado. Ella por momentos deja pasar aire entre cuerdas, por lo tanto vas a encontrar como esa voz más débil o más aireada, más relajada, y también lo va combinando con algo muy característico en su voz que es el vocal fry. Ese sonido así como desganado que hace a veces al principio de las frases o inclusive lo hace también en medio o al final de las frases, es tal cual le apetezca. Now you got to believe, cause you know what it takes. Cause you know what it takes. Cuando quiere darle un poquito más de potencia, activa el esfínter ariepiglótico y vas a escuchar ese sonido como más engolado, ¿no? Cuando va hacia las notas que ella quiere hacer un poco más potentes, ¿no? To believe in the dream. Aquí es donde va a cambiar totalmente porque va a sostener una nota y la va a vibrar desde el principio hasta el final, fíjate. At the top of your game. Feel it. Y mira cómo cambia también, le da importancia a esa nota porque es justamente lo que va a abrir la parte más más rítmica de la canción, Feel It, y aquí juegan ya los instrumentos de percusión donde se corta el sonido y donde empieza ya más rítmico, ¿no? Hubiera querido un poco más, pero Shakira nos ha regalado esta pincelada, no me voy a andar quejando. Got everything you need. Fíjate cómo va cambiando aquí. Feel it. Hace como una voz más aniñada. Va jugando con el interior de su boca, la postura de la laringe, el esfínter ariepiglótico, el espacio. Por momentos vas a encontrar notas con una nasalización más marcada porque ella va trabajando con el velo del paladar y con la parte posterior de la lengua para poder dar diferentes matices a lo que está cantando. You're about to reach the glory, only one step away. Si te fijas, los finales, Glory, es más aireado, un vibrato pequeño, pero más aireado, mucho más aireado. All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, just do it again. Na, 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 na. Ahí es donde mete el vocal fry. Now you got to believe, cause you know what it takes to believe in the dream at the top of your game. Feel it. Got everything you need. Just like you mean it. ¡Ah, me encanta! ¡Qué ganas, chicos! Hoy va a ser una larga noche para mí. Porque voy a estar evidentemente prendida ahí en la tele para ver todo lo que pasa, para ver todas las presentaciones, por supuesto. Estoy esperando también a Belinda, estoy esperando a J Balvin, a Los Ángeles Azules, a Alejandro Fernández, que va a cantar ese himno de México completamente maravilloso porque tiene una voz increíble. Danny Ocean, por supuesto, también. O sea, ¡ay, madre mía! Tengo una noche musical espectacular que no me puedo perder y, por supuesto, tú tampoco. Estamos todos ya desesperando por ver la presentación de Shakira en el Mundial, así que ¿tú qué piensas que va a pasar? ¿Con qué nos va a sorprender este año nuestra loba? Y si quieres que hagamos las reacciones de todo lo que acontece musicalmente en el Mundial, me lo dejas aquí en los comentarios que estaremos leyéndolos. Un besito para todos y hasta el próximo episodio. ¡Mua! I'll
Así se prepara Shakira para aperturar el Mundial 2026. La academia cuenta con su primer curso de técnica vocal que trabajará todo tu sistema vocal de manera completamente integral y todas las dudas que surgen a cualquier cantante a la hora de cantar. Fíjate todo lo que vas a ver dentro de este curso. Cómo funciona tu voz, ajustes que corrigen tu voz, respiración y apoyo. ¿Por qué desafino? Vas a descubrir las 5 posibles causas y las soluciones a los problemas de afinación que tanto nos aquejan a los cantantes. Vas a trabajar la resistencia y la eficiencia con Luxvox. Y por supuesto no puede faltar otra de las dudas más frecuentes cada vez que nos enfrentamos a cantar, son los agudos y la potencia. Pero no todo queda allí, porque tener talento no significa que vas a tener seguridad en el escenario, y por eso tenemos un módulo de pánico escénico que brinda una psicóloga, la doctora Yolanda Calvo, que le va a poner nombre a todas esas sensaciones que te ocurren cuando estás a punto de cantar en un escenario. Pero por supuesto esto no queda aquí, puesto que cuando estamos dando clases y hablamos de música y tal vez no sepas música. Por eso hemos diseñado un módulo específico de música básica aplicada para cantantes. Lo vas a ver de la mano del profesor George Five en el módulo de música básica aplicada a cantantes. Finalmente, el módulo 9, te vas a llevar una rutina específica para que puedas hacer los 7 días de la semana. Pon acción en tu voz y únete a mi academia online. Estoy deseando poder ser tu vocal coach. Nos vemos dentro.